Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, bienvenido como siempre. Gracias. Gracias por la invitación, Alejandro. ¿Qué te dice todo esto que estamos viendo? Mira, está saliendo cada vez más información. Felicidades por la entrevista a Gracias. Gabriel Regino, porque esto es una trama judía, le podríamos decir, o la trama israelí. Eh, la mafia judía o las mafias judías son poco conocidas en el mundo. Están como en un segundo nivel después de la mafia rusa, la colombiana, la mexicana. Entonces, sí sorprendió esta captura y la operación. La comunidad de inteligencia y de seguridad israelí es muy amplia. Hay que recordar que los israelitas cuando cumplen una edad tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Desde jóvenes están acostumbrados al manejo de armas, al entrenamiento, a combatir, porque están en una situación de guerra. Y es por eso que se han ganado una fama extraordinaria, tanto en el sector de la economía legal como de la economía ilegal. Las agencias de inteligencia israelitas le dan seguimiento a muchas de estas empresas legales que te ofrecen aquí en México seguridad de ejecutivos, entrenamiento de uso de armas, ¿no?, para protección, también de manejo de aparatos que son ilegales en México para la intervención de telecomunicaciones, espionaje. Pero estas son legales, muchos de ellos son latinoamericanos con una nacionalidad israelí. Estos son otra especie, son criminales israelitas que tienen tejes y manejes con las mafias, sobre todo del este de Europa, de Rusia, y que en América Latina han encontrado un paraíso para la operación. El trasiego de drogas, el trasiego de armas, el trasiego de información van muy vinculados. Y es natural que se sientan atraídas también las mafias mexicanas a tener estas conexiones con mafias extranjeras. ¿De qué tan eficiente es la comunicación de los sistemas de inteligencia israelí, que efectivamente es muy eficiente, con la inteligencia mexicana? Aquí algo falló o algo se corrompió, o las dos cosas. Mira, ¿no? yo te diría que normalmente los representantes de las agencias de inteligencia de Israel, sobre todo el Mossad, son el segundo o el tercer más alto funcionario de las embajadas de Israel en el mundo. Tienen contactos al más alto nivel con las instituciones de seguridad de los países. No es privativo el caso de México. Por ejemplo, cuando alguien de la comunidad de Israel aquí en México, de la comunidad judía mexicana aquí, tiene algún problema de seguridad, interviene de inmediato la Embajada de Israel para apoyar a las agencias de seguridad locales o federales. La comunicación es magnífica, Alejandro. Entonces, ¿qué falló? No, me parece muy difícil pensar que le perdieron la pista a estos dos, e incluso al tercero, aparentemente jefe de estos dos, que fue detenido la semana pasada en Cancún y deportado. Mira, sí hay que decir algo. Dentro de las instituciones de seguridad nacional, una de las más vulnerables a la corrupción es el Instituto Nacional de Migración. Pero ahora, quien es el responsable del Instituto Nacional de Migración es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Él pidió la transferencia del Instituto Nacional de Migración a su área de trabajo, al menos el área operativa. Entonces, yo creo que en esta transición de nuevos titulares del Instituto Nacional de Migración, hay que recordar, la ficha que mostraste dice marzo de... Sí. Entonces, es en esta transición de gobiernos, ahí está, es 2018. 2018, marzo 2018. Sí, es el año pasado todavía. Entonces, aquí sí hay una colusión de la anterior administración. Hay que revisar qué fue lo que pasó aquí, por qué se le otorgó, a poco no tenía los biométricos. Ya prácticamente todos los países comparten las bases de datos para la generación de pasaportes, de ingreso de visas también para otros países. O sea, tú que has viajado por varios países en el mundo, te garantizo que Estados Unidos conoce con tus biométricos en qué países estuviste en los últimos 10 o 15 años. Entonces, sí resulta increíble. No lo sé, por ejemplo, puede ser una hipótesis que se le estaba dando seguimiento, porque muchas veces las agencias de inteligencia los dejan ingresar para ver con qué conexiones internacionales o delictivas tienen. No lo sé.
No alcanzan los recursos, Alejandro, para seguir a todos los delincuentes, a todos los terroristas, pero esto sí nos da pista que México tiene que invertir más en sus áreas de inteligencia. Es que eso es lo que te quiero preguntar a continuación. Ante la mala imagen y mala opinión y mala voluntad que tiene el actual gobierno hacia el CISEN, por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Qué tan frágiles estamos en la inteligencia de este país? Porque déjeme decirle a usted que nos ve que el CISEN no solamente sirve para espiar a políticos, no solamente sirve para monitorear actividades de defensores de derechos humanos, de periodistas, de empresarios. Mire, suena mal, no suena bien, pero es necesario. Un órgano de inteligencia tiene que hacer eso, tiene que seguirle la pista a personajes que considera sensibles. Así es. Lo malo es cómo se utiliza esa información, eso es lo malo. Que fue en el caso en México hace algunos años. Llegó Vicente Fox en el 2000 a la presidencia de la República, prácticamente desmanteló al CISEN. Es correcto. Prácticamente. Con Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Corte, le tocó la primera desmantelamiento del CISEN. Luego fue Guillermo Valdés, que por cierto es el único exdirector del CISEN que habla. Y le pides una entrevista y te la da, y bueno. Y luego vino Felipe Calderón, que lo volvió a fortalecer. Con Alejandro Poiré, Alejandro Rubido, es correcto. Pero me parece que no regresó a los niveles de eficiencia que tuvo antes, no lo sé. Tuvo problemas con Eugenio Imas, hidalguense, vinculado con el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong. Él estuvo fuera mucho tiempo del CISEN, pero había un grupo de profesionales al frente del CISEN que permitieron la operación del día a día. Lo que sí sabemos es que se siguió operando en términos de espionaje político, lamentablemente. Mira, y luego llega Enrique Peña Nieto, y no sé, al llegar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si vuelven al desmantelamiento del CISEN. Sí, en una parte. Con el general Audomaro, que es una persona de toda la confianza del presidente López Obrador, sí hubo la última desmantelamiento de oficiales de primer nivel del CISEN, muchos de ellos obviamente yo los conozco porque o han sido mis alumnos o han sido colegas en espacios de análisis de áreas de seguridad nacional. Sí te puedo decir que perdieron mucho capital, y ese capital que nos está ganando es hoy la iniciativa privada. ¿La iniciativa privada está haciendo inteligencia? Sí, claro. Mira, primera noticia. Sí, imagínate, es gente entrenada por el Estado mexicano por más de 15 años, como delegados del CISEN en los estados de la República, en áreas de inteligencia, de contrainteligencia. Pues muchos de ellos pasaron al desempleo, que es lo que están haciendo. Algunos se vienen con nosotros a la academia, ¿no? Otros se van a hacer sus oficinas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, de asesoramiento también de empresarios mexicanos y extranjeros para, ¿no? Pues, no están haciendo absolutamente nada ilegal. Algunos de ellos sí tendrán la tentación de irse a áreas de espionaje político en gobiernos estatales y municipales, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando tú no cuidas a tu gente, Alejandro, es un capital perdido, es un capital que invertiste muchísimo dinero, que tienen contactos con otras agencias de inteligencia de otros países, y eso ayuda mucho para el intercambio de información cuando suceden estas crisis. ¿Qué puedes pronosticar que vendrá en el futuro a raíz de este atentado y del descubrimiento de la presencia de estas mafias y sus contactos mexicanos, colombianos, venezolanos, etcétera? Mira, primero, lo que queremos conocer, los que nos dedicamos a estudiar estos temas, es eso, las conexiones. ¿Cómo se conectan estos puntos de delincuencia organizada? Si era solamente tráfico de drogas, tráfico de armas, trasiego de información, extorsión en la zona de Polanco, ¿no? Estos individuos también se debían de mover muy fácilmente, porque, hay que decirlo, la comunidad judía israelí aquí en México es muy importante, es muy pujante, es de las más unidas, ¿no? Me parece muy importante que esta comunidad los haya rechazado. Dijeron, estos no son miembros de nuestra comunidad México judía, ¿no? Entonces, pero se mueven muy fácil, ¿no?
Entonces, primero esa conexión. Segundo, si desde estos colegas estaban, bueno, estos personajes, no colegas, tenían conexiones o ayudan a tener conexiones a las mafias mexicanas, a los cárteles mexicanos, con algún cártel en Europa del Este o en Medio Oriente o en África inclusive. Entonces, eso sería lo segundo. Tercero, saber cómo fue la coordinación para si se le daba o no seguimiento a estos tipos por parte de las agencias mexicanas y de Israel, porque estos eran personajes de alta peligrosidad para ellos también. Y yo creo que este episodio debe hacer reflexionar al propio presidente en la necesidad de no seguir desmantelando a nuestro órgano de inteligencia e incluso fortalecerlo. Así es. Y hay que recordar, son varias las agencias de inteligencia del Estado mexicano. También hay que fortalecer las áreas de inteligencia militares, la unidad de inteligencia naval, la sección segunda en el Ejército de Inteligencia Militar, que también estarán ayudando a la Guardia Nacional en este sentido. El Instituto Nacional de Migración, el INAMI, ha sido desde el gobierno de Vicente Fox, que yo tengo uso de información, infiltrado por las delincuencias organizadas. Tienen muy bajos salarios, aunque es un área de seguridad nacional, firmaron un convenio de colaboración con el CISEN, prácticamente no es un área de seguridad nacional cuando tienen salarios ínfimos, cuando hay muchísimos recursos para el tema de trata y tráfico de personas. Pues Gerardo, gracias siempre otra vez Gracias, por Alejandro. estar aquí. Iremos viendo qué pasa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.